Capítulo 5. La generosidad de la naturaleza. Una tarde de 1760, en el Palacio de Versalles, François Quesnay estaba desesperado. Su amigo y colaborador intelectual, el Marqués de Mirabeau, acababa de publicar un libro que había enfadado a mucha gente, titulado La teoría de la imposición. Sonaba realmente bastante aburrido, pero había hecho que encarcelaran a Mirabeau. Quesnay era el médico de Madame de Pompadour, la favorita del rey Luis XV. Unos años antes, a la edad de 60 años, se había convertido, con ayuda de Mirabeau, en la figura principal de un grupo de pensadores que se reunían en el palacio de Mirabeau todos los martes para hablar de ideas. Eran la primera escuela de economistas del mundo. Quesnay era una figura conocida en la corte real y hacía sus poderosas críticas a la economía francesa de manera respetuosa, pero Mirabeau era un exaltado. En su libro pregonaba la propuesta de Quesnay de eliminar los impuestos a los campesinos franceses y agravar en su lugar a los aristócratas. El rey se enfureció y encerró a Mirabeau. Madame de Pompadour intentó tranquilizar a su preocupado médico, diciéndole que había intentado calmar al rey y que todo pasaría. Quesnay le comentó sombríamente que cada vez que estaba en presencia del rey, todo lo que podía recordar era que este es un hombre que puede hacer que me corten la cabeza. Como había descubierto Mirabeau, los impuestos son un asunto delicado. Los gobernantes tienen que gravar a sus súbditos. ¿De qué otra manera pagar su corte y a los soldados para defender el reino? Francia en aquellos días gastaba mucho dinero en guerras y necesitaba aún más para pagar los espléndidos castillos, banquetes y joyas del rey y los nobles. Primero, sin embargo, está el problema de a quién grabar y luego de cuánto grabarles. El gobernante tiene que mantener a los poderosos aristócratas de su lado, así que no es fácil grabarles. Si los impuestos sobre los campesinos se vuelven demasiado pesados, podrían dejar de trabajar o peor aún, podrían rebelarse. Jean-Baptiste Colbert, el ministro de Finanzas del rey anterior un siglo antes, tenía en mente este equilibrio cuando dijo: el arte de la imposición consiste en desplumar al ganso de modo que se obtenga la mayor cantidad de plumas con la menor cantidad posible de silbidos. Quesnay creía que el ganso francés, la sociedad francesa y su economía, había sido desplumado tan fuerte que estaba prácticamente calvo. Unas décadas después, el ganso silbó fuerte y se levantó en revolución. Por ahora, sin embargo, no silbaba tanto como moría. En comparación con Gran Bretaña, la agricultura francesa era atrasada e improductiva. Los campesinos vivían una existencia miserable. La vida en el campo era una larga y dura rutina llena de pobreza y hambre. Quesnay culpaba los altos impuestos a los agricultores que iban a parar a la corte del real y a los aristócratas. En cambio, los aristócratas y el clero rico no tenían que pagar ningún impuesto. Quesnay decía que la agricultura era especial. La naturaleza, aprovechada en los campos, ríos y cotos de caza, era la fuente última de la riqueza de una nación. Por eso, las ideas de su círculo de pensadores, los primeros en llamarse a sí mismos economistas, llegaron a conocerse como fisiocracia, que significa gobierno de la naturaleza. Los fisiócratas decían que la riqueza era el trigo y los cerdos producidos por la tierra. Los agricultores usan sus cosechas o las ganancias de venderlas para alimentarse. Además, a veces producen un excedente que puede venderse a otras personas. Quesnay creía que el excedente era la fuerza vital de la economía. Lo llamó el producto neto. Era lo que sobraba de la producción agrícola, el producto total, después de que los agricultores hubieran tomado lo que necesitaban. Dijo que el producto neto solo podía ser producido por las personas junto con la naturaleza, por el pescador que pesca en el río, por el pastor que pastorea ovejas en los pastizales.
Los fisiócratas creían que el producto neto brotaba de la economía según leyes de la naturaleza que eran inmutables y dadas por Dios. Era imprudente que un gobernante intentara alterarlas, pero eso era exactamente lo que había hecho la monarquía francesa, decían. Había desangrado a los campesinos y paralizado la agricultura del país. Peor aún, mientras los agricultores eran explotados, el Estado colmaba de privilegios a los artesanos y mercaderes de las ciudades. Francia tenía un laberinto de leyes diseñadas para fortalecer su industria, en gran parte protegiendo a los fabricantes de la competencia nacional y extranjera. Gran parte de ellos seguía las líneas sugeridas por los pensadores mercantilistas que conocimos en el capítulo anterior. Los mercaderes y artesanos defendían sus privilegios a través de sus gremios. Los gremios eran organizaciones que se remontaban a la época medieval y a menudo eran muy poderosos. Una mirada al París de unas décadas antes muestra hasta dónde llegarían los gremios para proteger la posición de sus miembros. En junio de 1696, los fabricantes de botones de la ciudad estaban alborotados. Irrumpían en las tiendas de los sastres buscando botones ilegales que amenazaban su dominio del comercio de botones de seda. El problema era que algunos sastres emprendedores habían empezado a hacer botones de lana. El gremio de fabricantes de botones se quejó y las autoridades emitieron una prohibición de los botones de lana. Los comerciantes de París ignoraron la prohibición y ahora los vigilantes del gremio perseguían a los sastres rebeldes e incluso intentaban arrestar a cualquiera que encontraran en la calle con botones de lana. Hoy es increíble pensar que una asociación de fabricantes tuviera tal poder sobre lo que la gente podía comprar. Los privilegios de los que gozaban los fabricantes de botones les ayudaban a ganar dinero. Los fisiócratas creían que los beneficios de los fabricantes solo eran posibles por los privilegios que se les otorgaban, no porque hubieran creado un excedente real. Las industrias manufactureras eran, de hecho, completamente incapaces de crear un excedente, decía Quesnay. Los fabricantes de botones obtienen un beneficio de la venta de botones solo por la mano de obra y la seda que utilizan en su fabricación. Todo lo que hacen es transformar lo que la naturaleza ya ha creado. Por lo tanto, Quesnay llamó a la manufactura una actividad estéril. Lo que era peor era que el fomento de la industria por parte del Estado francés había quitado recursos a las granjas productivas y los había puesto en muchas industrias estériles. Era aún más crítico con los banqueros y mercaderes, que, en su opinión, eran parásitos económicos que barajaban el valor creado por otros, sin aportar nada propio. Quesnay, médico al fin, veía la economía como un organismo gigante, con el precioso excedente económico actuando como su suministro vital de sangre. Para explicar la idea, hizo el primer modelo económico, una imagen simplificada de la economía. Quesnay lo creó en su ingenioso tableau économique, la tabla económica. Dibujó una serie de zigzags para representar la circulación de recursos de la economía. Los agricultores producían el excedente y lo pagaban en forma de renta a los aristócratas que poseían la tierra, quienes luego compraban botones de seda y candelabros de plata a los artesanos. Los artesanos, a su vez, compraban alimentos a los agricultores, completando así el ciclo. La economía era un flujo circular de excedente entre agricultores, terratenientes y artesanos. Cuando el excedente aumenta, fluyen más recursos entre ellos y la economía crece. Cuando el excedente cae, la economía se contrae, justo lo que los fisiócratas creían que había sucedido en Francia. Los zigzags de Quesnay impresionaron y desconcertaron a la gente. Una vez que Mirabeau comprendió lo que significaban, declaró a Quesnay el hombre más sabio de Europa, tan inteligente como Sócrates. La tabla fue ciertamente influyente. Economistas posteriores, incluso Adam Smith, la elogiaron.
Y hasta el día de hoy, la idea de una circulación de recursos entre trabajadores, empresas y consumidores es fundamental para nuestra comprensión de la economía. El médico tenía una cura para la enfermedad de Francia. Lo primordial, lo principal, era aumentar el excedente producido en la economía. Mirabeau se había metido en un lío tratando de explicar cómo hacerlo. Los zigzags de Quesnay mostraban el problema de gravar a los agricultores. Los impuestos más altos les dejaban menos semillas para sembrar al año siguiente y menos dinero para gastar en mejorar sus herramientas. Si se gravaba solo a los aristócratas terratenientes, los agricultores disponían de más recursos para cultivar la tierra. Esto ayudaría a aumentar el excedente global de la economía. Al final, incluso los aristócratas se beneficiarían porque la economía crecería, un aumento que cayó en oídos sordos cuando el desafortunado Mirabeau fue encarcelado. Además de estar oprimidos por los fuertes impuestos, a los agricultores no se les permitía exportar grano y tenían que seguir normas sobre cómo podían venderlo a sus propios compatriotas. Las restricciones reducían el precio que obtenían, disminuyendo aún más el excedente. Quesnay instó al Estado a liberar la agricultura de todos los controles asfixiantes y a abolir los privilegios de que gozaban los mercaderes. Abogaba por una política de laissez-faire, que literalmente significa dejar hacer. Aún hoy usamos la frase francesa para describir una política económica de no intervención por parte del gobierno. Los fisiócratas tuvieron cierta influencia en la política. Por ejemplo, cuando el gobierno francés en la década de 1760 facilitó a los agricultores la venta de su grano. Más tarde, la escuela de pensamiento de Quesnay decayó y él se retiró de las cuestiones prácticas de la economía a los abstractos placeres de la geometría. Quesnay fue totalmente moderno al intentar encontrar leyes para describir el comportamiento de la economía y al representarlas en modelos. Hoy en día, este es el método de la economía. Antes de él, la economía se veía a través del lente de la religión y la tradición, o, cuando se dejaba fuera de la religión, como hicieron los mercantilistas, a través de una niebla de ideas contradictorias, difícilmente un conjunto claro de principios. Al argumentar que a menudo era mejor dejar la economía en paz, anticipó una creencia de muchos economistas actuales, que a menudo es mejor que el gobierno no se entrometa en la economía, por ejemplo, imponiendo muchos impuestos pesados. Fue revolucionario al situar la fuente del valor económico firmemente en cosas reales, trigo, cerdos y pescado, en lugar de tan solo en el dinero. Pero al restringir la fuente del valor a la agricultura, los fisiócratas estaban anclados en el pasado. Escribían justo antes de una revolución económica que transformaría Europa, en la que los fabricantes crearían valor abaratando los bienes e inventando otros nuevos. La generosidad de la naturaleza pronto daría frutos en las fábricas, no solo en los ríos y campos. Al final, Quesnay fue a la vez crítico y defensor del sistema económico francés. Fue audaz al abogar por impuestos a los aristócratas franceses. No tener que pagar impuestos era un privilegio que apreciaban mucho y un símbolo importante de su estatus en la sociedad. También fue audaz por criticar a los reyes de Francia por asfixiar su economía. Al final, las preocupaciones de Quesnay sobre enfadar al rey no llegaron a mucho, después de que Mirabeau se deshonrara con su libro. Madame de Pompadour ayudó a liberarlo, y Quesnay llegó a una edad avanzada, sobreviviendo a su rey por unos meses. Aunque Quesnay se arriesgaba a disgustar a los ricos y poderosos, les era leal. Pasaba sus días paseando por los pasillos del palacio para audiencias con el rey y Madame de Pompadour. Era muy parte del antiguo régimen de reyes y reinas de Europa y creía en la división de la sociedad en clases de aristócratas y campesinos. Así que, aunque instara al rey a modificar su entorno de la economía, todavía quería un monarca todopoderoso que gobernara sobre todo.
Incluso economistas audaces como él a menudo tienen que pensar dentro de los términos de las personas más poderosas de sus sociedades. Después de la muerte de Quesnay, los aristócratas franceses fueron barridos en ríos de sangre cuando la poderosa revolución de 1789 destrozó el antiguo régimen de reyes, duques y campesinos. Los economistas desecharon la fe de Quesnay en la autoridad absoluta de los monarcas, pero él les había despejado el camino hacia la forma moderna de la economía actual.